Si van al edificio A de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, todavía se puede contemplar la pintada que se hizo, que se mezcló nitrato de plata, que es lo que se utiliza para la fotografía, y que tiene la particularidad de que se agarra a la piedra y no hay manera de quitarlo. Con tanto afán, los bedeles del franquismo intentaron borrar aquello, que crearon una especie de hueco relieve que ha hecho mucho más permanente aquello que quiso borrar para siempre el franquismo. Así que hoy pueden contemplar esos restos. Creo que hace no mucho la universidad ha declarado ese edificio de interés, le han dado una categoría para que se proteja, para recordar la historia. Hay maneras de recordar la historia. Desafortunadamente, como decía Leandro, nuestras autoridades raramente han sido sensibles a estas cuestiones. En otras universidades, en Berkeley, se pone en escalera Mario Savio, un líder estudiantil de los años 60, o hay en algunas universidades espacios dedicados para recordar a esas personas o esos actos que ennoblecen el sistema democrático. Aquí, con dificultad, podemos poner el nombre a un aula, a un exiliado que se merece el recuerdo. No hemos sido capaces de momento en nuestra facultad de hacer eso, como otro tipo de actividades. Esta jornada estaba pensado que se acompañaran de una serie de conciertos que tenían que ver también con memoria histórica, con universidad, con exilio, con represión, y esto ha sido imposible. Sigue siendo bastante difícil hacer cosas en algunas universidades. Pese a la dureza de la historia que nos van a contar, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es el sentido del humor que todavía han conservado, el espíritu con el que se enfrentan a las dificultades, tanto en el caso de Albina como de Nicolás. Un detalle, decía antes, y me voy a permitir, Nicolás, una licencia. Antes mencionaba que yo había explicado mucho, como nos ha ocurrido a muchos profesores de esta facultad, la idea de la economía dual, y hace años, cuando Nicolás publicó sus memorias, que recomiendo porque es una radiografía estupenda, sin concesiones a la retórica, va muy bien escrito, pero al grano. Les voy a leer, con tu permiso, Nicolás, la dedicatoria que me puso hace años. Dice: para Alberto Carrillo, para que deje de explicar la economía dual. Desde entonces la explico menos. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ver, estas jornadas para mí tienen una especial significación y gratificación. Primero, me alegro de que Alberto Castillo haya organizado esta reunión que nos junta hoy. Y, por otro lado, tengo que agradecer a mi predecesor en una exposición magnífica sobre los antecedentes de la FUE, no solamente en Sevilla, sino realmente en toda España. He llegado a detectar algunos detalles que no conocía, por ejemplo, los versos de Valbontín. Y además me recordaba que yo he conocido a Valbontín en Londres, donde estaba exilado después de ser... Y después también la presencia de mi compañero de curso, de Albina. De modo que esto me trae a colación muchísimas cosas del pasado. Pero soy un académico y además de palabras escuetas, y entonces yo voy a hacer una presentación que además tengo escrita, que va a ser bastante breve. Y empiezo recordando que las universidades sevillanas propone que reflexionemos durante estas jornadas en curso sobre la discontinuidad de la vida universitaria española que provocó el golpe militar de ya hace más de 8 decenios. Es decir, la presentación anterior nos ha llevado a la guerra civil y a los primeros
momentos se produce una discontinuidad con la represión, y años después, cuando el clima ha cambiado, y Albina lo ha señalado, que es una cosa en la que insistiré, el fin de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, moviliza en España a todas las organizaciones políticas, y entre ellas no podía faltar la FUE. Bueno, recuerdo como antecedente, aunque se haya dicho, que en su vana pretensión de calmar la efervescencia intelectual y universitaria, el dictador de turno en los años 20, el general Miguel Primo de Rivera, desencadenó el efecto contrario al que se proponía. Las protestas esporádicas de los alumnos pasaron a ser permanentes, bajo la forma de agrupaciones por facultades, escuelas e incluso centros preuniversitarios, porque también es cierto que hubo, no sé si recuerdan, en el resultado de las elecciones había alumnos de bachillerato. Esas asociaciones con miras cada una distintas y conformaron la Federación Universitaria Escolar, de la que hemos oído hablar, y las FUES se federaron a su vez en la denominada Unión Federal de Estudiantes Hispanos, la UFE. En este esquema de FUES y de UFE, las agrupaciones locales, como las FUES de Madrid, la de Sevilla, etcétera, retuvieron la iniciativa de la contestación universitaria, escolar. La entidad coordinadora, que fue la UFE, representa el conjunto de la resistencia. La dedicatoria a la FUE, con que Ortega y Gasset encabezó su ensayo de 1930, el titulado Misión de la Universidad, reconoce el papel que la FUE desempeñó en la lucha contra la dictadura y atestigua la compenetración que se estableció en ese momento entre docentes y estudiantes. Ha quedado claro en la presentación anterior. La FUE surgió, y aquí añado un elemento nuevo, al mismo tiempo de la agitación estudiantil que sacudió el mundo a comienzos del siglo XX, por diversas razones en cada caso. En América Latina, la protesta estudiantil se inició más que por motivos políticos, en oposición al lastre que arrastraba una universidad obsoleta. Los alumnos urgieron una enseñanza modernizada en métodos y también en contenidos. El movimiento reformista, nacido en la Argentina en 1917, se propagó rápidamente por el resto del subcontinente. En España, la modernización de la universidad se hallaba, por fortuna, en marcha a esas mismas alturas. La Junta de Ampliación de Estudios llevaba años promoviéndola, con disgusto por cierto de los sectores inmovilistas, que han quedado bien definidos en la presentación anterior, que aplaudieron la venida de la... Bueno, perdona. Bueno, esto no se apaga. Bueno, ya está.
y quiero decir que en ese momento, desde el punto de vista de la modernización y de la preocupación intelectual de los estudiantes, había una diferencia entre una universidad muy anticuada y además en manos religiosas en los países latinoamericanos, en particular en la Argentina, que toma la iniciativa, y en España, donde el proceso ya de modernización estaba en marcha, y que es uno de los motivos de la confrontación entre los sectores progresistas, liberales de los estudiantes y los católicos y reaccionarios de los años siguientes. Pero esta diferencia que existía entre la situación de los estudiantes, de las reclamaciones de los estudiantes en América Latina y en España, no impidieron que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles de ambas orillas se hermanaran. Y hubo un congreso en el cual la FUE asistió junto con los estudiantes latinoamericanos. Esto lo apunto porque es una diferencia, pero una diferencia que además en los años 40 quedaría presente en la mente de los estudiantes españoles, que acudimos a una solicitud de ayuda por parte de los latinoamericanos, y además que la recibimos en la medida de lo posible. Bueno, el levantamiento militar del año 36 dividió el país en dos zonas, en una guerra que desarticuló la vida universitaria. En la zona leal, buena parte de los estudiantes, afiliados o no a la FUE, se incorporaron a filas en defensa del gobierno constituido, mientras que su organización abandonaba un poco las reclamaciones profesionales en las que había insistido hasta entonces y estrechaba lazos con las juventudes republicanas de distinto credo. En medio de aquella agitación, miembros jóvenes de observancia comunista fueron elevados a la cúpula de la FUE. Concluida la guerra, unos estudiantes se exilaron con sus unidades militares o con sus familias. Otros fueron víctimas de la represión general, y un puñado, los que podemos denominar topos, lograron ocultarse, desaparecer de la vida pública y escapar de la suerte que les esperaba. Ninguno de estos, o los represaliados o los topos, pudo proseguir sus estudios. Tampoco los más jóvenes o los menos militantes, debido a la represión que se abatió sobre las familias de antecedentes republicanos, o los apuros que padecieron, apuros económicos, sociales, las clases modestas durante la posguerra. Únicamente los desmovilizados del ejército franquista y los vástagos de las familias acomodadas, estos estudiantes católicos de los que hemos oído hablar, accedieron a las aulas en ese momento, y al matricularse quedaron encuadrados sin más en el sindicato estudiantil falangista. Bien, derrotados los ejércitos del eje, valedores hasta entonces del franquismo, una generación de adolescentes reticentes al falangismo, formada en parte en colegios religiosos de élite o de tibia procedencia liberal, educados en centros como el heredero del Instituto Escuela o el Liceo Francés, alumnos algunos con parientes en el exilio o de regreso de él
para escapar de la ocupación alemana de Francia, y después veremos el caso, fue entrando, sin embargo, en la universidad. Las estridencias falangistas de los primeros tiempos menguaron en esa época. La coyuntura internacional desaconsejaba los alardes intempestivos de la primera época. En los pasillos o en los estrados de las cátedras, la camisa azul y los correajes habituales en los primeros años empezaron a ralear. Hay un cambio. Bueno, del sitio de Stalingrado al desembarco en Normandía, la conciencia política se avivó en las aulas. La frontera septentrional de España, lindante de súbito con países democráticos, hizo que buena parte de los estudiantes empezaran a sospechar que una nueva etapa se abría para innecesariamente para el país. Los monárquicos levantaron cabeza y se distanciaron de un falangismo que ya no tenía fuelle. Por formar parte, sin embargo, del conglomerado del régimen, la policía puso cierta flema en la vigilancia de estos sectores monárquicos católicos que empezaban a distanciarse del régimen. Pero no así con la minoría de estudiantes de inclinaciones republicanas. La oposición republicana sabían que era irreductible por motivos institucionales, por el recuerdo de la República, pero también intelectuales. La memoria de una época de mayor libertad y de mayor brillo cultural se hallaba todavía en los años 44-45 fresca en la memoria de los estudiantes. Llegada la derrota definitiva del Egel, no resultaba concebible que un satélite del mismo pudiera permanecer en órbita. Sus días parecían estar contados. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales y juveniles, proscritos por la dictadura, no tardaron en levantar cabeza en el interior de España, como lo habían hecho ya en el exilio. Los objetivos particulares de cada organización fueron de momento pospuestos para converger en lo que se llamó la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Ella negoció incluso más adelante una salida democrática conjunta con las fuerzas monárquicas que el pretendiente al trono encabezaba. Los estudiantes de sangre caliente no podían permanecer ajenos a lo que se estaba tramando. Una FUE reconstituida había de procurar la restauración del nivel académico conculcado y este objetivo solo podía ser asequible mediante un cambio de régimen político. En varias facultades y escuelas especiales de la entonces Universidad Central, un puñado de estudiantes fue identificándose por el procedimiento de boca a boca, fue identificando a los compañeros afines en aspiraciones y también en determinación. Su número modesto cristalizó en una organización que adoptó sin disimulo el nombre señero de FUE. Una vez constituida, la FUE siguió reclutando adeptos
y difundiendo sus consignas y objetivos en pasillos y aulas mediante pegatinas, pasquines y también pintadas. La aparición de esta propaganda sorprendió a los compañeros, primero, que no se lo esperaban. Indignó a los falangistas que había en las aulas, que seguían recalcitrantes. Alertó a la policía y, por otro lado, dio trabajo a los bedeles, que estaban obligados a borrar las pegatinas, se va a borrar las cosas. De esa FUE local de Madrid emanó a continuación el Comité Nacional de la UFE. Esta se dio por tarea localizar y cooperar con organizaciones fraternas de otras universidades del país o también del exterior y coordinar su actuación con las organizaciones juveniles de partidos o las organizaciones sindicales igualmente opacas como la FUE. El viaje por España de Carmelo Soria Espinosa, presidente entonces de la UFE y, por cierto, víctima 30 años después de Pinochet en Chile, que lo asesinó, quedó coronado con el acuerdo de colaboración alcanzado con las organizaciones de estudiantes de Cataluña, la FENEC, y de Euskadi, la EIA, que era fuerte en la Universidad de Valladolid por faltar entonces una casa de estudios superiores propia en el País Vasco. Los estudiantes vascos iban mayoritariamente a Valladolid, y allí era el núcleo central de la organización nacionalista de estudiantes. Y también, bueno, supimos de algunas otras organizaciones estudiantiles emergentes en diversas universidades. Precisamente de las negociaciones en Valencia a las que acudí, data mi larga amistad en el exilio con José Martínez, el futuro editor de Radio Ibérico. Allí nos conocimos y después nos encontramos en París. A Carmelo Soria, hermano, por cierto, de Arturo, el conocido dirigente de la FUE de los años 20 y exilado entonces en Chile, ha de atribuirse también el contacto con la imprenta de la CNT que nos proporcionó los primeros pasquines, volantes y manifiestos. A su iniciativa se debe igualmente, a la iniciativa de Carmelo, el empeño en conciliar propaganda con acción cultural, siguiendo la senda inaugurada ya por la FUE de preguerra. A su iniciativa y diligencia se debe, en efecto, el libro Pueblo cautivo, en el que los dibujos de Álvaro Delgado, del pintor bien conocido Álvaro Delgado, ilustran los versos vibrantes de Eugenio de Nora, que fueron escritos, curiosamente, a hurtadillas en la tienda de campaña durante su segundo año de campamento universitario en La Granja. Ironías a las que te referías. Bueno, desechada la impresión del libro por varias imprentas, amigas pero precavidas, los originales de este libro hubieron de esperar a que Álvaro Llopis cruzara la frontera a pie, llevándolos debajo del brazo. Ante la comprobada imposibilidad de estampar el libro en España, la FUE de París, constituida por españoles del exilio de Francia y también del exilio mexicano,
y por otros estudiantes que han salido de España, legal o ilegalmente, aceptó la publicación, sin embargo, simulando que la tirada había sido hecha en la clandestinidad. Y también aceptó que los ingresos que pudiera proceder de la venta del libro sirviera para sostener la actividad interior y la actividad del Grupo de París. 3 decenios más tarde, agudos críticos literarios deshicieron el equívoco intencional y por un error tipográfico olfatearon que el pueblo Cartillo había sido en realidad impreso en Francia. Y aquí tienen aquí hay un ejemplar que ni siquiera se han abierto las páginas. Bueno, recreada pues la organización estudiantil en secreto, pero conocida por su propaganda, y esto lo insisto porque incluso en la entrevista a Albina todo se centra en la pintada de la Facultad de Filosofía de Madrid, pero hay mucho más, y aquí en eso insisto. Bueno, pues entonces, recreada la organización y conocida por su propaganda, restaba ganar al profesorado a su causa, como se había hecho y ha quedado bien demostrado bajo la dictadura anterior. De los asaltantes de las cátedras en la posguerra, que hay que recordar que el vaciamiento de la universidad dio lugar a un asalto a las cátedras. Bueno, de estos funcionarios, no los voy a llamar profesores, no cabía esperar respaldo alguno a las reivindicaciones de la FUE. Del lejano exilio, donde había muchos profesores, podían llegar a lo sumo expresiones de aliento, pero poco efectivas para la lucha del interior. Comprensión y apoyo solo podía provenir de los contados profesores de prestigio que habían sido apartados de sus cátedras y que habían vuelto a España después de un corto exilio en Francia. Así es como acudimos a entrevistar el filósofo José Ortega y Gasset, autor de la dedicatoria de 1930, y a los eminentes profesores de medicina de la Universidad Central, Gregorio Marañón y Teófilo Hernando. Bueno, esto se sabe por las memorias mías, ¿no? Los dos primeros nos atendieron, nos escucharon, pero no quisieron comprometerse, ni Ortega ni Marañón. En cambio, de Teófilo Hernando recibimos primero comprensión y después, inesperadamente, una cantidad de dinero para sostén de nuestras actividades ilegales. Me complace el recordar este gesto que le distingue por encima de los otros dos profesores. Bueno, terminada la carrera de medicina, Álvaro Llopis fue a París para visitar a sus padres que estaban exilados desde hacía 8 años. A ese motivo personal añadió cometidos que le obligaron a cruzar los Pirineos a pie, como he señalado antes. Consigo llevaba
los originales de Pueblo Cautivo, que ahora se encuentran depositados en la Residencia de Estudiantes de Madrid, así como acreditaciones como delegado para representar a la UFE en el Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes, la UIE, que se había convocado en Praga. De ella y de las organizaciones afiliadas de diversas partes del mundo, deseábamos recibir reconocimiento y ayuda material para poder multiplicar las acciones en el interior. Álvaro se topó, sin embargo, en Praga con una FUE con sede en Praga y de obediencia comunista. Checoslovaquia se hallaba entonces a punto de convertirse en una democracia popular. Al frente de esa organización estaba Manuel Azcárate, estudiante de la preguerra, que se opuso al reconocimiento del delegado salido del interior y además reveló su nombre. Con esta incidencia impidió la vuelta de Álvaro Llopis a España, como estaba previsto, y en esa circunstancia decidió dejar Europa y ejercer su profesión en Caracas. Y un libro ha de documentar pronto todos los entresijos de la reunión de Praga. Destaco los nombres de Carmelo y de Álvaro por encima de los que se sabe que fuimos detenidos y condenados por haber desempeñado ambos un papel fundamental en la reconstitución de la FUE. Debido a la ausencia en Chile y en Venezuela, cuando nos detuvieron, pudimos descargar sobre sus espaldas impunemente todas las responsabilidades que el comisario Conesa y de la Brigada Política Social de entonces y el juez Eymar nos achacaba, y de esa manera acortar el periodo de interrogatorios en los sótanos de la Puerta del Sol. Las discrepancias afloradas en Praga tuvieron un correlato en el interior. Nos llegó la noticia de la existencia en Madrid, fuera de las aulas, de una FUE encabezada por los dirigentes elegidos antes de la conclusión de la guerra. Ocultos, ellos consiguieron eludir las represalias, pero no pudieron proseguir sus estudios y tampoco relacionarse con las promociones de estudiantes posteriores. El Partido Comunista dio con ellos en los últimos extentores del EGEL y los intimó a reanudar su militancia. La legitimidad que adujeron para constituir la FUE pasaba por alto el hiato que se había producido. Los estudiantes en activo, incluso los de ideas comunistas, habían entrado a formar parte de la FUE. Albina dice que no éramos de partidos, bueno, pero sí de ciertas inclinaciones, ¿no? Y bueno, el Partido Comunista esperaba que de esta organización estudiantil salieran además mandos militares para las guerrillas campesinas que en ese momento proliferaban entonces por la serranía. El propósito
Por consiguiente, del Partido Comunista y de la organización estudiantil dependiente de ellos era instrumental y que además quedó reflejado en el organigrama que la policía les confiscó. Organigrama que estaba encabezado por Manuel Tuñón de Lara, que él pudo escapar a Francia y permanecer en el exilio, y en cambio fueron detenidos los valencianos Ricardo Muñoz Suay y Ricardo Bastida. En el organigrama figuraba un comité militar, tema ajeno a la tradición de la FUE, de preguerra. Bien, la clandestinidad no perdona. Meses después de la detención de aquella FUE nos tocó la misma suerte. Convencida de la dictadura de que por negligencia de las potencias democráticas los vetos y los desplantes internacionales hechos no irían a más a partir de entonces, y que la supervivencia del régimen dejaba por consiguiente de estar en entredicho. Y entonces se volcó con una ahínco renovada contra sus oponentes, tanto urbanos como los rurales. Exasperado el dictador por una propaganda estudiantil cada vez más notoria, rematada por la famosa pintada de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, decidió nuestra detención para minimizar el efecto que pudiera tener estas detenciones. Eligió la Semana Santa del año 1947, cuando los claustros se vaciaban de estudiantes. Es decir, evitaba la propagación de la noticia de las detenciones. En mi libro, Cárcel y Exilios, enumero el orden en el que fuimos entrando en los sótanos de la Dirección General de Seguridad. El libro da cuenta a continuación de los hechos que se sucedieron: imputación por el fatídico juez coronel Eymar, ingreso en la prisión central de Alcalá de Henares, más a los 4 meses traslado a la prisión provincial de Madrid a la espera del Consejo de Guerra, formado por oficiales generales, con el Consejo de Guerra de una categoría alta, con la cual se nos agració. El motivo de semejante distinción fue, te lo he contado esta mañana, que en nuestro expediente había un estudiante de medicina con galones de alférez, con una estrella en su uniforme militar. Por reglamento, solo en el ejército podían enjuiciarle oficiales de graduación superior, por lo cual tuvimos a varios generales ahí. La estrella solitaria, cosida en la bocamandra del uniforme, llevó a su reclusión en prisiones militares y arrastró al resto del expediente a este poco habitual Consejo de Guerra. Bueno, el paripé del mismo acabó con imposición de condenas. Al voleo me correspondieron 6 años de prisión en vez de los 3 que había solicitado el fiscal militar. 2 compañeros y yo fuimos trasladados a Cuelgamuros para cumplir el resto de nuestra pena en uno de los 3 destacamentos en los que una mano de obra presa, prisionera y luego políticos levantaban desde 1940 los diversos componentes del conjunto monumental
por el que se encaprichó Franco. Es conocida, se ha hecho referencia a la fuga que Manuel Lamana y yo protagonizamos contra lo sucedido tantas veces antes. Esta fuga concluyó felizmente al pisar suelo francés. La libertad conseguida así precedió 3 decenios de exilio interminable, aunque por otro lado personalmente fecundo. El libro recoge asimismo el acuerdo alcanzado por los presos de ambas organizaciones, las dos FUEs, antes de que fuéramos trasladados a Carabanchel. La convivencia en una misma galería de la prisión de Alcalá de Henares se impuso a las divergencias de ideas y de intenciones. El entendimiento culminó con la firma de un acuerdo de fusión de ambas organizaciones y en él se nos cedían los bártulos en una concesión más formal que efectiva, puesto que al ser detenidos la dirección de la FUE se había ido de nuestras manos. Llegados a Francia, gracias a la eficaz planificación de la fuga por los compañeros de París y también a bastante suerte, no tardamos en sumarnos a la actividad del exilio. La primera tarea fue informar a los órganos del mismo de lo acontecido y de la situación de los presos políticos en España. Reunida la Unión Internacional de Estudiantes este año en París, pocas semanas después de llegar nosotros, intentamos revertir la decisión del Congreso de Praga y que se nos reconociera, pero en vano. El intento de reanimar a la militancia interior no tardó. Emilio Madariaga se ofreció a cruzar de manera furtiva la frontera y encontró desanimados no solo por el efecto de nuestra caída, que naturalmente tuvo repercusión entre los que no fueron detenidos, que fueron bastantes, sino también por el giro internacional que se papaba. Este vuelco restaba esperanzas de un fin próximo a la dictadura y del cese de la represión. El año de 1948 se cerraba, pues, con sombras. Solo el éxito poco habitual de nuestra fuga reciente proyectaba un rayo de esperanza. El movimiento estudiantil pasó entonces por un bache que duró toda una generación universitaria. Incidentes se produjeron en ese tiempo, algunos de poca monta, como los que recoge el expediente del Ministerio de Educación Legajo 26.027 que ha citado Hernández Andioca en el libro Estudiantes contra Franco, publicado en 2007. Un resumen policial elevado a la superioridad en 1951, que no sé cómo ha caído en mis manos, da cuenta también de la detención de un sujeto de la antigua FUE en esa fecha. Bien, pero estos son al menos unos testimonios muy escasos. Al cabo de un septenio, en 1956, una dirección menos vulnerable al acoso policial por hallarse socialmente más cercana al régimen, inició una protesta sonada que dio lugar a encarcelamientos y exilios. La del 56 es bien conocida.
Al adoptar esta organización, el acrónimo de FUDE, Federación Universitaria de Estudiantes, tan solo agregó una palabra de disimulo a la antigua sigla para restar hierro a una posible imputación, en el caso bastante probable de que hubiera nuevas detenciones. Bueno, subrayo esto porque, digamos, bajo otra sigla hay una continuidad. Además, estos de la FUDE marcharon al exilio, Quindelán, Mustelo, Víctor Pradera y todos ellos, y nos reunimos en París, y ellos se sentían herederos de lo que había ocurrido antes. Subrayo la relativa continuidad de proyectos de una generación a otra. Bueno, no me sorprendería que los brochazos que ha apartado en el anterior esbozo de esta primera resistencia estudiantil a la dictadura no lleguen a satisfacer a la mayoría de los presentes. Por su sesgo testimonial, la presentación realza lo acaecido en la Universidad Central, como se llamaba entonces a la Casa de Estudios madrileña. Las noticias sobre otros distritos universitarios son hasta ahora pocas. Ahora bien, la escasez de documentos policiales o militares sobre lo sucedido en otras partes, podrá dar información sobre lo ocurrido en el resto de España. Supongo que también se echarán de menos pormenores sobre hechos y sobre los protagonistas. La falta no es irreparable. Entre ellos cabe, por ejemplo, encontrar algunos detalles más en el libro mencionado mío, en la novela publicada sobre el mismo tema por Manuel Lamana, mi compañero de fuga, también en el libro testimonial que Marcel Saporta publicó en Francia y en francés bajo el seudónimo de Juan Hermanos, y que se titula El fin de la esperanza. Amén de los detalles que puedan encontrarse en los archivos que se consulten. Sin embargo, advierto que los datos que recoge la obra citada de Hernández Sandioca al respecto de la FUE del 46 incurren en graves errores. Es decir, hay otras referencias. A punto de concluir, prefiero, más que aportar más datos, fijarme en los significados que encierra este episodio modesto y pasajero. Este episodio de la FUE de los años 40. A pesar de cuanto los vencedores de la guerra civil se empeñaron en borrar o tergiversar el pasado universitario, la memoria de la primera FUE sobrevivió dentro de cierta juventud universitaria y que le valió de modelo sobre qué y cómo conseguir las aspiraciones académicas y sociales propias. La cerrazón de la dictadura obligaba a la confrontación política. El logro de una educación superior de alta calidad docente y científica solo cabía esperarlo en un régimen de garantizadas libertades públicas.
El posterior movimiento estudiantil compartió ese sentimiento. En diferencia, nos enfrentamos aquí a la larga continuidad ideológica de lo que la FUE de los años 40 representa, tan solo un eslabón, y que consiguió cierta continuidad en el movimiento estudiantil posterior. En el episodio del año 1940 no había llegado todavía la hora del trasvase de vástagos de un bando a otro, que ocurriría más adelante y que tomaría de sorpresa a represores y a las propias familias. Cuando me refiero a trasvase de vástagos de un bando a otro, tengo en mente, por ejemplo, el caso de los Pradera, que eran originarios, militantes originarios de la derecha y nada menos que descendientes del carlismo más recalcitrante, y sin embargo no se les puede negar una conversión absoluta. Esto en los años 40 todavía no había producido. Los de la FUE de entonces eran de raíz republicana, como he dicho, y como ha quedado patente en la entrevista a Albina. Un movimiento duradero, a pesar de los tropiezos que tuvo que enfrentar, un movimiento de firmes convicciones académicas, y subrayo esto porque la lucha de la FUE se vio envuelta en circunstancias políticas, pero su raíz fue sobre todo académica. Nada tiene de particular, de extraño, que necesitara aceptar los compromisos políticos, sobre todo en vista del inmovilismo o la represión que estaba cercana al movimiento estudiantil. La oposición a la dictadura pasó a ser una condición sine qua non para la defensa del ideario de los estudiantes. La dependencia de la política tiene, por lo que se ha visto, otra dimensión, y ella tiene que ver con la coyuntura política internacional de los años 40. La asociación de la dictadura española con los totalitarismos derrotados en la Segunda Guerra Mundial, los países triunfadores dejaron de restaurar la democracia predicada en España y, por consecuencia, condenaron al no restablecimiento aquí de una universidad abierta y de calidad. Muchas gracias.